Buenas noches a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la segunda unidad o módulo de este curso que iba a ser de 3 días y se convirtió en 6 semanas y que, bueno, espero que lo estén aprovechando y que además estén disfrutando del curso. Y sin más, lo quiero presentar a Víctor, que es un colega y amigo de muchos años que nos conocemos, y ustedes también, es muy conocido y muy respetado en la Argentina y en otros países. Y voy a leer algunas partecitas de su currículum, es muy largo y ustedes lo tienen en la plataforma, así que lo pueden leer completo. Víctor es médico por la Universidad de Buenos Aires con un posgrado en pediatría y es máster en ciencias en genética humana y epidemiología en Johns Hopkins University. Tiene un diplomado en unidades médicas en Columbia University y ha desarrollado entre el 76 y el 2006 su carrera académica en el exterior. Ustedes saben que estuvo fuera del país muchos años, estuvo exiliado y después trabajando en la Universidad Central de Venezuela, el Albert Einstein Medical College y la Escuela de Salud Pública de Columbia University. Y participó también en el grupo de trabajo ya en la Argentina que desarrolló el índice de abuelidad, de lo que todos estamos tremendamente orgullosos, que ha servido para la identificación de genética de los nietos. Ustedes saben que es todo un programa de las abuelas de Plaza de Mayo, que es una tarea inmensa que se ha hecho en Argentina y Víctor ha formado parte de eso. A todos los niños que han sido robados durante la dictadura militar argentina. Y también ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en varios temas, pero aspectos éticos y sociales de los servicios de genética en los países en desarrollo. Y ha sido también director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Genética Comunitaria y Educación y miembro del panel de expertos en genética humana de la OMS, entre muchas otras cosas. Por supuesto que en los últimos años ya en la Argentina es docente e investigador y ha trabajado en muchísimas instituciones, pero no lo puso, pero yo quiero recordar que ha sido presidente de la Red Bioética UNESCO, en 2 mandatos, si no me equivoco, y actualmente coordina el capítulo argentino de la Red Bioética. Así que para nosotros es, bueno, Víctor, un honor, un orgullo que estés acá compartiendo con este comité y te dejo de De flor. acuerdo. Muchísimas Gracias. gracias, Gracias Susana. por... Faltaba más. Y buenas noches a todos. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, creo que tenemos un tiempo acotado. Así que yo generalmente peco por meter más cosas para decir de las que tengo tiempo para hacerlo. Así que voy a empezar. A ver, con compartir pantalla. Bioética y derechos humanos. Esto es lo que nos signa a nosotros como bioeticistas, en la conjunción y la interacción con los derechos humanos. Y esto es muy importante porque nosotros siempre decimos que la bioética no tiene normativas vinculantes, que son todas recomendaciones y son todas que salen en declaraciones, pero que después, a menos que las legislaciones de los países y de cada país las pongan en sus legislaciones, en sus leyes, sí, no dejan de ser recomendaciones. Bueno, esto no es tan así porque los tratados los tratados de derechos humanos, vamos a ver cómo específicamente en el tema que nos ocupa hoy, que es la salud sexual y reproductiva, estos tratados tienen fuerza de ley. Tienen fuerza de ley en todos los países que hayan firmado, por ejemplo, en América, el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tiene tanta fuerza de ley como que han forzado muchas veces, por demandas y demás, a determinados países y estados a cambiar las leyes. Y eso lo vamos a ver en algunos casos muy interesantes desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva. Entonces, los derechos humanos se promulgan y se
y se garantizan en tratados internacionales y regionales, así como en las constituciones y leyes nacionales. Entonces son, por lo tanto, justiciables, es decir, que hay alguien, que es la Comisión, en el caso de nuestra región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el brazo jurídico de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y ahora ya voy a decir, en cuanto me llegue la diapositiva, exactamente algo específico con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes de eso, quiero insistir en que no existen los derechos humanos independientes, son todos interdependientes, unos de otros, y son indivisibles. Por ejemplo, el derecho al goce del máximo grado de salud que se pueda lograr, incluida la salud sexual y reproductiva, no puede alcanzarse si no se fomentan y protegen otros derechos, como la educación, la información, la no discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, entre otros. A ver ahora cómo lo paso. Salud sexual y reproductiva tiene muchísimas, digamos, tratados y comités de expertos, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, que se han ocupado del tema. La salud sexual, como dice la OMS, es el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a la sexualidad, diferenciado de lo que es salud reproductiva, que se refiere a la capacidad de reproducirse y la libertad de tomar decisiones informadas, libres y responsables. Cada una de estas palabras, ustedes después las tienen que reflexionar. Yo ahora se las digo así, así rápido, porque no tenemos tiempo, pero si ustedes se ponen a pensar qué quiere decir emocional, qué quiere decir mental, qué quiere decir social, etcétera, van a ver que es todo muy complejo. La salud reproductiva también incluye el acceso a una gama de información de salud, de bienes, de instalaciones y servicios que permiten a las personas tomar decisiones informadas, libres y responsables sobre su comportamiento reproductivo. Muchos de estos textos que estoy leyendo están tomados verbatim de varios documentos. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se promulgó en la década de los 60, y que tiene un comité de derechos económicos, sociales y culturales, que es un órgano de expertos que supervisa la aplicación del pacto. Y esto es muy importante, porque no es un pacto que se firmó y chao, y nadie más tiene que ver con él. El pacto tiene un mecanismo interno a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que están representados todos los países. No digo todo, porque son 189 o no sé cuántos son, pero van rotando, pero es un órgano colegiado de Naciones Unidas. Entonces, les hago mención, no se los puse en la lectura, pero si ustedes van a Google y se fijan en observación general número 22 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, van a ver el documento, está en la web, que hizo una muy importante interpretación del artículo 12 del Pacto. El artículo 12 del Pacto se refiere al derecho a la salud. Pero esta observación la han tomado específicamente con respecto a derechos sexuales y reproductivos. Y esto es una práctica habitual del Pacto Internacional, del PIDESC, como se dice, y del comité, que periódicamente toman algún tema o algún artículo del Pacto Internacional, que se los recomiendo darle una mirada, no muerde, y es muy útil para darse cuenta de que hay muchas de las cosas que hablamos en bioética que están en realidad en leyes, en la legislación internacional de los derechos humanos. Entonces, esta observación general 22 dice un montón de cuestiones, yo les voy a pasar rápidamente, que hay numerosas barreras legales de procedimiento, de prácticas, al acceso pleno
al derecho a la salud sexual y reproductiva. Falta de instalaciones, servicios, bienes, información, etc. Y que hay varios grupos de población que experimentan múltiples formas de discriminación y de falta de acceso a este derecho. Derecho que, vuelvo a decir, no me voy a cansar de decirlo, que está impreso en la legislación internacional de los derechos humanos, y que así como Argentina, estoy seguro que Paraguay también firmó todos estos pactos, o sea que es ley en vuestro país. Entonces, y lo que dice los comentarios generales también pasan a ser parte de la legislación. Entonces, esta gente dice que hay discriminación para el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva, sobre todo en lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y personas con discapacidades. Esto como para anotarlo como un tema bioético de principal relevancia. Insiste en que el derecho a la salud sexual y reproductiva no solo es parte del derecho general a la salud, sino que tiene que ser considerado en consonancia con otros derechos humanos, como dije hace un ratito, que son todos interdependientes, a la educación, el trabajo, la equidad, la vida, la privacidad y la autonomía. Y específicamente habla de 4 características fundamentales para evaluar en qué medida se cumplen este derecho a la salud sexual y reproductiva en los distintos países. Y menciona 4: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Y las enumera y las especifica. Por ejemplo, en disponibilidad es importante saber el número adecuado de establecimientos, bienes y programas, que el personal de salud esté bien capacitado y remunerado. Y algo muy importante, sobre todo en nuestros países, la no disponibilidad de bienes y servicios, debido a prácticas o políticas basadas en la ideología, por ejemplo, la objeción a prestar servicios por motivos de conciencia, no debe ser un obstáculo para el acceso de las personas a esos servicios. La accesibilidad física, asequibilidad y accesibilidad de la información se explican por sí mismas. Tienen que estar disponibles los servicios a distancia física y geográfica segura, que se deben proporcionar sin costo o sobre la base del principio de igualdad para que no representen una carga desproporcionada para las personas y familias, que todas las personas tienen derecho a recibir información con base empírica, científica, sobre los aspectos de salud sexual y reproductivo, entre ellos la salud materna, los anticonceptivos, la planificación familiar, las infecciones de transmisión sexual, la prevención del VIH, el aborto seguro, la infertilidad. Todos estos temas son a los que las personas tienen derecho a la información. La calidad, lo voy a saltar rápidamente, salvo para decir en el segundo párrafo, porque eso tiene que ver con algo que después vamos a ver, que es el no incorporar o rechazar los avances y las innovaciones tecnológicas en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, los medicamentos en relación con el aborto, la asistencia médica para la procreación, los avances en el tratamiento del VIH-Sida. Eso pone en peligro la calidad de la atención. O sea, el rechazar un avance tecnológico, por lo que fuera, por ideología o por una política errada, lo que fuera, eso pone en peligro la calidad de la atención, y vamos a ver un ejemplo que seguramente muchos de ustedes conocen de un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Educación sexual integral es otro componente. Sin educación, obviamente, no va a haber una buena capacidad para ejercitar el derecho a la salud sexual y reproductiva, que debe ser integral y no discriminatoria, y vuelvo a insistir en realidad, nada de esto es original mío, esto está basado en el comentario 22 que les estoy mencionando y que les recomiendo buscar y leer. De acá lo que surgen son obligaciones a los estados. Obviamente, las leyes imponen obligaciones.
Entre esas obligaciones enumera el comentario del artículo: no interferir con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos ni limitarlos, no crear leyes o políticas que constituyan barreras de acceso, por ejemplo, la criminalización del aborto, proteger el goce de los derechos sexuales y reproductivos de posibles interferencias de terceros, ya sean prestadores de servicios de salud, seguros, compañías farmacéuticas, lo que fuere. Erradicar barreras prácticas en el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, si cuesta demasiado, si hay falta de acceso físico geográfico a las instalaciones, desarrollar estándares y protocolos Hola. para los servicios. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No. Desarrollar estándares y protocolos para los servicios. Eso es fundamental. Los profesionales de la salud necesitamos estándares y protocolos para guiar nuestras acciones de una manera ética. Erradicar barreras sociales causadas por creencias que inhiben el ejercicio de los derechos, que generalmente son prejuicios, tabúes, entre otras cosas. A los adolescentes en todo lo que tiene que ver con sexual y reproductiva son un foco principal porque están despertando a la sexualidad, por ahí no tienen la madurez suficiente para ejercer sus derechos, y hay que asegurar que tengan entonces accesos a información apropiada sobre los derechos, incluyendo planificación familiar, anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc. Y todas las medidas legislativas, administrativas, etcétera, que aseguren el goce de estos derechos. Ustedes fíjense, y después ahora pasamos a planificación familiar, fíjense cómo acá ya no es cuestión de decir, bueno, y no sé, la bioética, hay muchas bioéticas, o alguna gente piensa así, otros piensan así, al final nosotros no sabemos lo que hacer, solamente podemos hacer recomendaciones basadas en consensos que a veces no reflejan lo que debería ser. No es así, porque la ley les está diciendo a ustedes en Paraguay todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Y los que no lo saben es porque no se han tomado el trabajo de ir a los tratados, de ir a los dictámenes por ejemplo, al Pacto de San José, a la Convención Americana de Derechos Humanos, promulgada ya por la década de los 60, 69, si mal no recuerdo, y es la que rige, es la legislación internacional que rige en todos los países que han firmado el pacto, es decir, prácticamente en todos. Dudo, sin embargo, que Estados Unidos no lo haya firmado, porque ellos no firman nada, son así. Esto con respecto a salud sexual y reproductiva. Ahora, rápidamente en planificación familiar, que es un aspecto de la salud reproductiva, que es el derecho de las personas a tener el número de hijos y el intervalo entre nacimientos que deseen, y la libertad de tomar decisiones informadas, libres y responsables con respecto a su reproducción. Esto parece perogrullo, pero no es una perogullada. Muchas veces en familias constituidas, el que dictamina esto es el varón, por ejemplo, porque no se aviene a usar anticonceptivos si no le da la gana, o cosas por el estilo. O sea que este es un derecho individual de mujeres y varones. Por no meterme ya en las cuestiones de los sexos no binarios o el género no binario, que ese es otro tema. Entonces, nuevamente, acceso a información, tener en cuenta que uno de los fundamentos del valor de la planificación familiar en la salud es que los embarazos no deseados, como consecuencia de la no disponibilidad de anticonceptivos, son un riesgo para la vida y el bienestar de las mujeres y sus familias. Y que hoy en día, con la disponibilidad que debiera ser creciente de métodos anticonceptivos modernos y más seguros, digamos, es inaceptable que haya alguien que se quede embarazada sin haberlo querido, simplemente por no haber tenido el acceso a los métodos anticonceptivos.
Los preservativos, además, sabemos, ayudan a prevenir la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, que reducen además la necesidad de recurrir al aborto, en especial al aborto inseguro. Yo sé que el tema del aborto es un tema muy controversial, que despierta pasiones en un extremo y en el otro, pero acá estamos simplemente hablando de realidades. Yo no sé cuál es la realidad en Paraguay, pero en la Argentina, que tiene una legislación más permisiva que la paraguaya con respecto al aborto, sin embargo se producen abortos inseguros en número casi tanto como el número de nacimientos. Creo que el número de abortos inducidos en la Argentina es cerca de 400.000 por año. Entonces, fíjense ustedes, uno no puede decir, no, yo de ese tema no me voy a ocupar porque no me dejan mis superiores. No. Entonces, vuelvo a decir, los anticonceptivos reducen la necesidad de recurrir al aborto, o sea que debieran ser bienvenidos por todos los que se oponen al aborto, que somos la mayoría. Nadie nos gusta el hecho de que las mujeres abortan, lo que pasa es que es una realidad. Entonces, para disminuir esa realidad, hay un montón de medidas éticas, entre ellas el uso de anticonceptivos. La planificación familiar refuerza el derecho a decidir el número de hijos que se desean tener y el intervalo de los embarazos, ya lo mencioné. Los métodos no vamos a perder, es decir, no se pierde tiempo con nada de esto, pero esto ustedes lo pueden leer en cualquier lado, hay de todo tipo, masculinos, femeninos, los anticonceptivos orales que son los más diseminados, los anticonceptivos de emergencia que están aprobados legalmente en muchos países, la píldora del día después, pero yo sé que hay la gente que se opone al aborto dice que son abortíferos. Bueno, toda la evidencia está a favor la evidencia indica que no son abortíferos. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, que ya es un tema que puede ser incluso muy técnico. Hay obstáculos para el uso de los anticonceptivos que los conocemos todos, restricciones de acceso, sobre todo a las jóvenes y a los segmentos más pobres de la población, a las mujeres solteras. A veces hay temor a los efectos colaterales. Hay gente que se opone por razones culturales o religiosas, no voy a meter en eso. Hay muchos servicios de planificación familiar que dejan bastante que desear con respecto a su calidad. Hay errores de principio en usuarios y proveedores, hay barreras de género, hay una serie de problemas que sí son patrimonio de un análisis ético y un análisis bioético. Si nosotros partimos de la base de que la legislación de los derechos humanos no permite el uso de barreras y de obstáculos basados en políticas ideológicas, eso ya de por sí nos puede hacer adelantar mucho en identificar obstáculos a los anticonceptivos. La OMS tiene una estrategia de salud reproductiva que específicamente para velar por el respeto de estos derechos, políticas y programas. Y que intervenciones que deben promover la igualdad entre los sexos, esto es un tema en América Latina, lamentablemente, el machismo o el patriarcado es muy, muy fuerte. Asignar prioridad a las poblaciones de bajos recursos y grupos subatendidos, en particular, insisten en los adolescentes. Bueno, esto ya lo mencioné, ustedes lo van a ver después cuando tengan tiempo de repasar o oportunidad de repasar esta presentación. Y acá hay algo de que en las prácticas de salud reproductiva es muy importante lo que yo llamo la buena medicina, que es respetar
la intimidad de la persona, la confidencialidad, y dar la posibilidad de adoptar decisiones informadas. La no discriminación. Ustedes saben que hay un tratado internacional promulgado por Naciones Unidas de eliminar todas las formas de discriminación y que en realidad incluye la discriminación de género como algo que está legalmente condenado. Acá, bueno, acá me repito un poco, lo voy a pasar, porque acá no hay nada que no haya dicho. Yo a veces me adelanto a los diapositivos. Los adolescentes, vuelvo a decir, porque hay gente que se escuda en que supuestamente el adolescente no tiene capacidad de discernimiento en muchas cosas, sobre todo en su salud sexual y reproductiva, y entonces exigen, por ejemplo, autorización de padres y tutores o tutores para, para el ejercicio del derecho y de acceder a los servicios de salud reproductiva. Y eso está mal, eso está condenado por la Organización Mundial de la Salud y está condenado, vuelvo a decir, por la interpretación de todos los tratados internacionales y la legislación internacional de los derechos humanos del Pacto de San José. Y para terminar esta parte es el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, obviamente, es un derecho de alguien que se niega a efectuar una acción porque va en contra de su conciencia. Por ejemplo, ir a la guerra, por ejemplo. O, para traer algo mucho más cercano a nosotros, para acceder a hacer una interrupción de embarazo a una paciente, si la ley lo permite, o para la indicación o la receta de métodos anticonceptivos. Entonces, la negativa de ciertos proveedores de salud a prestar servicios por supuesto motivo de conciencia es uno de los obstáculos al ejercicio del derecho a la salud reproductiva y a la planificación familiar. Por ejemplo, como dije, la negativa de un médico a emitir una receta, la negativa de un farmacéutico a dispensar o vender anticonceptivos, te miran la cara y te dicen no, a vos no, que venga tu papá o tu mamá. Y eso es contra la ley. Si bien la libertad de quería... con audio. La objeción de conciencia es un tema muy serio, muy complejo, no tenemos tiempo para debatirlo acá. Son derechos humanos, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Sin embargo, fíjense, esto está tomado del documento de la OMS, la libertad de manifestar las propias creencias mías en el ámbito profesional no es absoluta y puede estar sujeta a las limitaciones necesarias para proteger los derechos de los demás, incluido el derecho a acceder a servicios de salud reproductiva. Lean bien este párrafo después, con tranquilidad, palabra por palabra, y fíjense de qué manera esto se puede aplicar a la realidad paraguaya. Y pasamos entonces a las tecnologías de reproducción asistida. Tecnología de reproducción asistida, como ustedes bien saben, Robert Edwards, que sacó el premio Nobel como 30 y pico de años después de haber hecho con éxito la primera concepción efectuada a través de una fecundación realizada fuera del cuerpo de la madre. Y como ustedes saben, nació Louise Brown el 25 de julio del 78, señora que tiene ya 42 años, ¿no? Y que le mereció el premio Nobel en el 2010. La infertilidad es un problema de salud, es un problema que no es solo de salud, porque afecta
de distintas maneras, se calcula el 10% de las parejas del mundo. O sea que el advenimiento de esta tecnología y su mejoramiento a lo largo de las décadas ha sido un hito para que miles de parejas infértiles puedan tener hijos, ya sea hijos propios, propios en el sentido genéticamente propios, o con la ayuda, con la asistencia de las tecnologías de reproducción asistida, que es, por ejemplo, usar semen de donante, si el problema está en el varón, recurrir a la fertilización in vitro, que ahora vamos a ver algo al respecto, la inyección intracelular de un espermatozoide, el llamado ICSI, es una de las tecnologías preferidas por algunos especialistas, por varias razones, pero yo no me voy a meter en la parte técnica acá, sino, primero que no soy especialista, acá tenemos un ginecobstetra, no soy especialista en estos temas, desde el punto de vista técnico, sí, desde el punto de vista ético y legal. También se pueden obtener espermatozoides del testículo, por biopsia de testículo, o por aspiración testicular. La donación puede no ser del semen, puede ser de los óvulos. Hay gente que ve que su edad está transcurriendo y todavía no se han decidido a tener descendencia, entonces pueden obtener sus gametas y preservarlas para el futuro. Eso se hace. Y después está el tema más controvertido de todos, en el que no me voy a meter, que es el de la maternidad subrogada o gestación por sustitución, que es el término más aceptado en el mundo. Esto simplemente para mostrarles cómo luce un óvulo siendo fertilizado por la técnica de ICSI, que le introduce un espermatozoide. Con ventajas y desventajas, en fin. Las ventajas superan a las desventajas y por eso es que se usa tanto. Pero no hay ninguna intervención médica, técnica, que esté libre de problemas. Esto es para mostrarles cómo se va dividiendo el óvulo una vez fertilizado, in vitro, hasta llegar al estado de blastocisto, en el que alrededor de los 8 o 10 días es implantado en el seno materno. Cuando yo digo que la tecnología no está exenta de problemas sobre la salud, esto sí es terreno de la bioética, porque la bioética, uno de los paradigmas de la bioética es poner en la balanza beneficios y perjuicios de cualquier acción del sistema de salud, o de cualquier acción médica o de salud. Entonces, bueno, están los que dicen que es medicalizar un proceso natural, y ustedes saben seguramente que hay toda una corriente de pensamiento opuesta a las tecnologías de reproducción asistida, cuya principal bandera es la oposición a la medicalización. Además que son expertos en encontrarle problemas y efectos secundarios a estas técnicas. Lo cierto es que ahora las cosas mejoraron, pero en el pasado se requería la superestimulación ovárica con todas las consecuencias negativas para la salud de la mujer, no me voy a meter, pero también para el feto o para los fetos resultantes por el exceso de embarazos múltiples que llevaban muchas veces a la pérdida fetal intrauterino antes del término. Ni que hablar de todo el estrés psicológico que implica para una pareja, y como vamos a ver enseguida, no solo para una pareja, hay mujeres solas que recurren a la tecnología y tienen todo el derecho legal, al menos en varios países, entre ellos en la Argentina, de hacerlo. Pero el estrés psicológico, ustedes me entienden, es entrar en un túnel que por ahí uno le ve la luz al final del túnel, pero a veces no se la ve después de 2 o 3 o 4 intentos. Bueno, se imaginan el estado de esas parejas. Durante algún tiempo se habló bastante, pero nunca se pudo probar
como para inhibir el desarrollo de la tecnología, es de la posibilidad de mayor frecuencia de defectos congénitos en el recién nacido, producto de la fertilización in vitro. Lo dejo ahí como una cuestión de, de interrogante, porque yo que soy genetista he revisado mucho la literatura específicamente de esto. Debo confesar de que no estoy muy actualizado, porque después me dediqué a otros temas, pero no me quedo del todo conforme con el que de hacer un cheque en blanco a la inocuidad de la fertilización in vitro. Como por otra parte, sobre la inocuidad de ninguna intervención médica. Les vuelvo a decir, todas intervenciones médicas tienen sus efectos nocivos, los tienen. Por eso siempre hay que poner en la balanza los beneficios que se buscan y se consiguen, ojalá, con los perjuicios que se pueden causar. Hay una serie de aspectos técnicos, legales y sociales. Desde la elección de la técnica, que eso tiene quizás menos influencia legal, la selección de donantes de esperma, que ahora después voy a hablar algo, los bancos de esperma, la selección de donantes de óvulos, es un tema ético importante, ahora enseguida voy a hablar un poco más. El otro tema tiene que ver con el embrión. Por más, en general, que me corrija acá el tocoginecólogo, en general, la fertilización in vitro procura generar un número de óvulos que no sea excesivo, pero que tampoco sea muy bajo, porque si no, por ahí nos quedamos sin embriones. Entonces, 2, 3 o 4, pues, suele ser un número con el que los técnicos se quedan conformes, de óvulos obtenidos durante el procedimiento, y que después tienen que ser fertilizados. Después de la fertilización ya estamos hablando de embriones, algunos los llaman preembriones, por razones que voy a mencionar en un ratito. Y hoy en día la buena calidad del procedimiento exige no implantar más de un embrión. En algunos lugares puede haber tolerancia para un segundo embrión. Depende, yo no voy a ser muy rígido en esto, pero lo cierto es que la rutina es que después de la implantación de 1 o 2 embriones, siempre quedan embriones ahí en el laboratorio que no han sido seleccionados para ser implantados. ¿Cómo se selecciona un embrión para implantar? Hay muchas maneras, desde la más sencilla, y que es la que nos ha acompañado hasta hace poco, que es morfológica. Uno mirando al microscopio ve embriones que lucen más saludables. Yo cuando mis amigos que se ocupan de esto me dicen, bueno, los veo más saludables, y ¿qué quiere decir eso? Bueno, no te puedo explicar, pero se ven mejor que otros. Se implantan los más saludables. ¿Y con los demás qué hacemos? Embriones sobrantes. Esa es una terminología a la que estamos muy acostumbrados. Yo no estaba tan acostumbrado a la terminología de los embriones abandonados. Hay embriones abandonados, saben ustedes, por miles, que generalmente son de parejas que, bueno, que han decidido, que completaron ya su deseo reproductivo y que no tienen mayor interés en ocuparse de esos embriones, que están congelados a la espera, vale saber de qué. Acá en la Argentina hay, yo diría, decenas de miles de embriones congelados, porque nosotros no tenemos legislación que los abarque todavía. También pueden quedar abandonados o por conflictos de pareja que iniciaron el proceso y después se separaron o falleció alguno de los dos o lo que fuera.
Ahora, entre aspectos éticos, legales y sociales, me voy a meter en el derecho de los hijos a la información sobre sus padres, que eso está garantizado en diversas legislaciones. Nosotros en la Argentina, nuestro Código Civil y Comercial lo establece, con algunos vericuetos que ahora les voy a mencionar. Perdón. Antes de seguir con esto, quiero introducir la temática de que las técnicas de reproducción asistida han dejado de atender exclusivamente a una necesidad médica con el nombre de infertilidad. Es así. Se considera que considerar a las tecnologías de reproducción asistida exclusivamente para tratamiento de la infertilidad es una visión medicalizada que es limitada y restrictiva. ¿Por qué? Porque existe lo que llamamos el derecho humano a formar una familia, que forma parte de la legislación americana de los derechos humanos, como ya vamos a ver enseguida. Espero tener tiempo para preguntas. Sí, sí. Entonces, el artículo de Vladilo y colaboradores que les recomendé, muchas de las cosas que yo planteo acá están tomadas de ahí, porque ella lo que plantea es que la reproducción asistida es el medio, y lo fundamenta, para que miles de personas y parejas puedan ser padres fuera de la noción de la infertilidad, o sea, sin problemas de salud de por medio. Por ejemplo, parejas del mismo sexo que apelan a estas técnicas para alcanzar maternidad o paternidad. Está lleno, todos lados. Todos lados en lo que está permitido. Vuelvo a decir que en la Convención Americana y la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esa convención lo hace legal. Mujeres que desean madres sin tener pareja. Muchas mujeres que no tienen pareja y que sin embargo quieren tener un hijo. O sea que este concepto de pasar del concepto digamos, de la noción de familia en singular al de familias en plural, por la gran diversidad de constelaciones familiares que la civilización y el desarrollo nos está trayendo, eso obviamente tiene sus consecuencias en la vida de la gente. Entonces, no en toda situación de reproducción asistida está presente el que haya una patología o un problema de salud. El derecho a la vida privada y a formar una familia es parte de la autonomía personal y de los derechos reproductivos. El principio de igualdad y no discriminación de género. El beneficiarse del progreso científico es otro derecho humano directamente vinculado a las TRAC, como le puse para no ocupar tanto espacio, en la diapositiva, las técnicas de reproducción asistida. Todas estas dependen del desarrollo científico, han dependido del desarrollo científico desde que Edwards hizo la primera fertilización in vitro. ¿Y por qué a alguien se le va a privar del beneficiarse con el progreso científico, que es uno de los derechos humanos fundamentales? Entonces, volviendo al comentario que les mencionaba y que se los recomiendo leer, comentario 22, dice textualmente: la omisión o negativa para incorporar avances tecnológicos e innovaciones en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, tales como medicamentos para el aborto, tecnologías y avances en el tratamiento del VIH y de reproducción asistida, todo eso pone en peligro la calidad del cuidado médico. Y fíjense ustedes que ya la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 75 declaraba sobre ciencia y tecnología: los estados deben adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas. Esto es ley.
Bueno, el tema de los cambios en el concepto de familia, creo que estamos, todos los que medianamente estamos informados de lo que pasa en nuestra sociedad, lo conocemos. La familia heterosexual, matrimonial, centrada únicamente en dos fuentes filiales, la filiación por naturaleza y la adoptiva, ha dado paso a las nuevas concepciones de familias. En gran medida, gracias al advenimiento y expansión de la reproducción asistida. Los ordenamientos jurídicos clásicos que estaban fundados en la heteronormatividad y en el binarismo sexual como ejes centrales del derecho filial están caducando. Y la sociedad empieza a receptar un tercer tipo filial, con reglas y caracteres específicos en legislaciones, a tono con la nueva diversidad de las familias. Hay familias monoparentales, hay parejas del mismo sexo, de personas trans y varias otras. Viva la diversidad. Esto lo voy a pasar, pero se lo recomiendo leer. Es una cita de Mainetti excelente, uno de los creadores pioneros de la bioética en Argentina y en América Latina. José Alberto Mainetti. Léanla. Y piénsenla, todo lo que dice. En bioética, lo que tiene de divertido la bioética es que en general no hay palabras que sobren. Cada palabra tiene un significado. Y muchas veces hay que develarlo, meditando y reflexionando. Como les decía recién, en América Latina, todos los aspectos legales vinculados a los derechos humanos están normados por la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la instancia jurídica que interpreta las normas de la Convención y dirime los conflictos en forma prescriptiva. Ahí que ya es una cuestión de recomendación. Usted debe hacer tal o cual cosa. Porque en general se producen la jurisprudencia de la comisión se basa en las demandas de personas o de grupos de personas, generalmente contra los estados que les prohíben hacer ciertas cosas. Y sus pronunciamientos son ley internacional para los países signatarios. Lo voy a pasar esto. Les voy a contar rápidamente 3 casos en los que la Comisión Interamericana tuvo algo que ver y que tiene mucho, que han sentado jurisprudencia con respecto a las... yo parezco un abogado acá más que un bioeticista, pero la verdad es que en este tema, la bioética obviamente tiene que seguir a la legislación. Y por suerte existe la legislación, cuando existe. Fíjense ustedes, este caso contra el país Chile en 2016. Una jueza, era una jueza chilena, lesbiana, a quien le quitaron la tuición o la mantención de sus hijas por su orientación sexual. Y ella se quejó a la Corte, hizo una demanda a la Corte Interamericana de Derechos, y entonces la Corte analizó varios puntos, los alcances del derecho a la igualdad y a la no discriminación, la orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana. Y si en este caso en particular existió una diferencia de trato, una diferencia de trato basada en la orientación sexual de la demandante. Y si esa diferencia de trato constituyó discriminación. Todo eso se los acorto en una diapositiva porque si no, no nos vamos más. El principio, entonces, ¿qué dijo la Comisión Interamericana en este caso? Dijo que el principio de no discriminación, fundado en la orientación sexual de las personas, es una categoría sospechosa. Y se le debe aplicar un escrutinio estricto. La otra cosa que aducía la jueza el tribunal que le había sacado la tuición de las hijas a esta persona, se basaba en el interés superior del niño. Cómo va a ser criado por una mujer, por una madre lesbiana. Entonces dice, el interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. Y no puede tomar
esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia. Y termina diciendo, el concepto de vida familiar no está reducido al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Y termina diciendo que la Comisión Americana no determina cuál es el modo único de familia, no determina un concepto cerrado de familia, y mucho menos proteger un solo modelo tradicional de la misma. Y de hecho, se infiere que las tecnologías reproductivas de reproducción asistida son un modo para ejercer el derecho a formar una familia. Y que además es la única vía para muchos en este marco de reconocimiento a diversos modelos familiares. Y que no tiene nada que ver con la infertilidad, que es lo que mencioné hace un rato. Otra cuestión es el tema de la monoparentalidad, en un fallo sobre un caso en Argentina. La monoparentalidad puede ocurrir naturalmente, de forma originaria, o falta un miembro de la pareja, o en casos de que alguien adopta un hijo, es una persona que adopta un hijo, entonces ese hijo va a tener un progenitor, un padre, es uniparental, o puede ser derivada por el fallecimiento de algún progenitor o de ruptura de la pareja. Y en este caso, que tenía que ver con la monoparentalidad como razón de condena o de restricción de derechos, la Convención Americana dice que no hay nada que indique que las familias monoparentales no pueden brindar cuidado, sustento y cariño a los niños. La realidad demuestra cotidianamente que no en toda familia existe una figura materna o paterna, y sin que ello obste a que ésta pueda brindar el bienestar necesario para el desarrollo de niños y niñas. Yo quisiera saber, en el contexto latinoamericano, ¿cuántas familias existen en donde el padre está ausente? ¿Cuántas familias están siendo criadas y mantenidas y desarrolladas por mujeres solas? En fin, entonces. Y termino con el caso Artavia Murillo, que ustedes deben conocer, contra Costa Rica en el 2012. Ustedes saben que en Costa Rica se practicaba la fertilización in vitro hasta que la Corte Suprema decidió prohibirlas, aduciendo que eran inconstitucional por el precepto de que la persona humana comienza con la concepción. Y así las prohibió. Artavia Morilla y todo un grupo de mujeres presentaron una demanda a la Comisión Interamericana aduciendo que la prohibición del Estado de Costa Rica constituía una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada familiar, al derecho a formar una familia, amén de la consecuente violación al derecho de igualdad. Bueno, esto duró un par de años, donde una serie de principios que la demanda de la Comisión hizo lugar a la demanda, en base a una serie de principios que están bien descritos en el artículo de Vladilo que les recomiendo leer. Lo cierto es que entonces el gobierno de Costa Rica tuvo que acceder a permitir la fertilización asistida. Fíjense ustedes que al margen de la fertilización asistida, ustedes piensen un poquito, usemos nuestra inteligencia. La fertilización asistida requiere la concepción in vitro, ¿cierto? Requiere la concepción in vitro y hacerle un montón de cosas a ese embrión que nosotros no permitiríamos en ninguna persona. Por ejemplo, congelarlo durante años, por ejemplo. O destruirlo. O investigar sobre ese embrión, que hay países que permiten la investigación embrionaria. Entonces, lo interesante
para no meterme en Honduras, es que el fallo se basó en cambió la interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en la noción de concepción. Les recuerdo que el artículo 4.1 es el que dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que ese derecho estará protegido por ley y en general, cosa que en un extremo se olvidan siempre de esta palabra en general. Cuando alguien dice algo en general, quiere decir que hay excepciones, o que hay algo que si no, no diría en general. Y que está protegido entonces por ley en general a partir del momento de la concepción. Esto ha hecho de que en muchas legislaciones nuestras se dice la vida comienza en el momento de la concepción. El problema no es la vida, el problema es la persona desde el punto de vista jurídico. Y la Corte Interamericana concluye en su párrafo 264, el que tenga ganas de meterse en este tema, pues lea el dictamen completo. El embrión in vitro no puede ser entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Y que cuando habla de la concepción, quiere decir que, que es lo que ocurre desde el momento en que el embrión se implanta en el útero. O sea que es la concepción en el seno materno. Bueno, esto es la ley de la Convención Americana. No quiere decir necesariamente que nuestros países ultraconservadores y con la influencia tan importante de la Iglesia Católica y demás, caigan muy fácil en esto. Nosotros, en la Argentina, cuando se reformó el Código Civil y Procesal, allá por el 2016-17, se discutió mucho esto, porque ese código es el que tiene que ver con un montón de jurisdicciones y jurisprudencias y demás. Y no hubo manera, de la misma manera que tampoco el año pasado hubo manera de legislar sobre el aborto no punible, porque la oposición de la Iglesia fue muy, muy fuerte. Entonces, tan es así que en la Argentina estamos sin legislación que proteja al embrión, porque nadie dice que el embrión no tiene que tener protección. El que uno diga que no tiene persona desde el punto de vista jurídico es algo obvio. Un embrión no hereda nada, por ejemplo. Un embrión de repente deja de ser persona si no nace con vida, por ejemplo, al menos en nuestra legislación. Entonces, evidentemente, tiene los derechos de alguien, de una entidad que tiene su estatus moral, que habrá que dilucidarlo, habrá que consensuarlo y demás, pero que no es una persona, entendida de acuerdo a lo que entiende la Convención Americana. Es evidente que el derecho a la reproducción asistida tiene que definirse por legislación. Los que no tienen legislación, y no sé cómo es el caso en Paraguay, van a estar igual que la Argentina antes de legislar una ley de acceso integral a las técnicas de reproducción asistida en el 2013. Es decir, que las clínicas, por cierto, privadas en general, hacen lo que quieren. O no hay supervisión, no hay control de calidad, no hay derecho al pataleo si las cosas salen mal, etcétera, etcétera, porque no hay legislación. Por supuesto, cualquier legislación que exista no puede contradecir la legislación nacional e internacional de los derechos humanos, que en nuestra región tiene que ver con la Convención Americana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué dice nuestra legislación con respecto al derecho a tener una reproducción asistida? Toda persona mayor de edad, prácticamente es eso, que haya explicitado su consentimiento informado.
O sea, que no se habla de que tenga pareja o que no tenga pareja, de cuál sea su orientación sexual, etcétera, etcétera. De si es una persona sola o no, para satisfacer su derecho a formar una familia. Porque de eso se trata. La reproducción asistida como medio para la satisfacción de derechos, no para curar una infertilidad, que también lo sirve, por supuesto. Bueno, hay muchas cosas que quedan medio en el tintero. El tema de la donación de gametas sí es muy importante. Hay una serie de principios, pero yo, como buen bioeticista, me voy a limitar a formular preguntas. Tanto aquellas que con qué criterio se selecciona al embrión a implantar, asumiendo que los embriones sobrantes serán en principio criopreservados, por cuánto tiempo, con qué destinos, con qué uso en ciclos, puede ser ciclos ulteriores de la misma pareja, investigación, donación, destrucción. Después de cuántos ciclos fallidos se determina el fracaso, la futilidad del procedimiento. Los embriones y gametas pueden ser objeto de comercio, venderse o comprarse. Y con respecto a los descendientes, ¿qué? ¿La donación de gametas es anónima o identificable? Y bueno, y por supuesto no hay ninguna solución ideal porque es un tema muy complejo. La doble opción significa que el donante elige si va a ser anónimo o identificable, y los receptores, por otro lado, también eligen si optan por un donante anónimo o identificable. Por supuesto, existen enfermedades genéticas en la descendencia, en el producto de esa fertilización, cosas que han ocurrido en la realidad, y que por supuesto el donante tiene que ser localizado. Y también existe el derecho de los hijos a conocer su origen. Eso está estipulado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, está en nuestro Código Civil y Comercial de la Argentina, pero curiosamente es un derecho que ese hijo, llegado a la mayoría de edad, tiene derecho a ejercer, pero no es obligación de los padres de comunicárselo. No es obligación, pero no quiere decir que no puedan comunicárselo, si lo desean. En fin, ahí ya vienen un montón de otros factores. Ah, no, esta era la última, está bien. Quedan otros temas muy importantes que los vamos a ver en la charla de la próxima vez, porque tiene que ver con el diagnóstico preimplantatorio. El diagnóstico preimplantatorio es un producto, si se quiere, de la fertilización in vitro. Ustedes tienen ese embrioncito ahí en una cápsula de Petri y, bueno, pueden decidir implantarlo, si luce saludable, o pueden decidir hacerle pruebas genéticas para ver si tiene tal o cual enfermedad o lo que fuere. Eso lo vamos a ver en la clase que viene.